Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por no oíros nadie de los que estáis aquí. Vamos a tener una consideración en la palabra de Dios, ¿no? Con esto, bueno, la última vez que compartí la palabra hace unas semanas, pues adquirí una deuda con vosotros, ¿no? Dejé muchas cosas como en el aire. No daba tiempo a precisar esas cosas, pero en esta mañana quisiera completar lo que fue la predicación de hace unas semanas. Hace unas semanas consideramos una porción de la palabra de Dios que se encontraba en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Y ayer el apóstol Pablo hace una revelación sensacional a los hermanos de Tesalónica. Le dice que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, no lo hará solo, sino que vendrá con todos sus santos. Es decir, vendrá acompañado de todos sus santos. ¿Quiénes eran sus santos o quiénes serán sus santos? Lo estuvimos viendo, ¿no? Lo más sensato, lo más lógico es pensar que seamos todos los creyentes de todos los tiempos. Esto implica que cuando el Señor venga, ya estaremos todos con el Señor, previamente estaremos con el Señor, ¿no? Hablaremos de esto un poquito más cuando hablemos del capítulo 4, ¿no? Pero no sé si os choca, ¿no?, la falta de detalles, ¿vale? El Señor viene con todos sus santos, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo nos desenvolveremos, ¿no? ¿Qué haremos, ¿no? ¿Qué cuerpo tendremos? ¿Cuál será nuestra función en el reino aquí? El Señor Jesús en los Evangelios nos da algunas pistas, ¿no? Pero no podemos ser categóricos respecto a lo que vamos a hacer durante ese tiempo. No se nos dan muchos detalles. Ciertamente la Escritura no nos dice gran cosa respecto a nuestro futuro eterno. ¿Por qué? Pueden venir a la mente varias razones, pero la más probable, la más sensata, sea pensar que no nos dan los detalles porque seremos incapaces de comprenderlo. Hace unas semanas veía un documental sobre la preparación de los astronautas para los viajes espaciales. Están no solo meses, sino años ensayando en una piscina todos los movimientos que van a hacer en el espacio. Tienen una maqueta a escala real o la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, y están durante meses, durante años, ensayando todos los movimientos que van a hacer en el espacio luego, ¿no? Pero decía una mujer astronauta, dice, por mucha preparación que hagamos, nada es comparable a vivir sin gravedad. La flotabilidad no deja de ser lo más parecido a la ingravidez, pero nada se parece a vivir sin gravedad. Creo que puede ser un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Por mucho que se nos explicasen los detalles respecto a cómo van a ser nuestra vida futura por toda la eternidad, seríamos incapaces de comprenderlo. Porque, ¿qué es vivir con una nueva naturaleza? ¿Qué es vivir sin la opresión del pecado, de las aflicciones que antes consideramos, de los problemas? No lo sabemos, pero por la gracia de Dios lo experimentaremos un día. Así que la Escritura no nos da detalles acerca tampoco de los tiempos y las ocasiones. ¿Por qué? Lo decíamos el último día. Porque en el fondo lo que más nos debe de importar es cómo debemos de vivir aquí y ahora con esa expectativa futura. Lo más importante no son los acontecimientos, que son importantes, pero no es importante cuándo van a suceder, en qué momento se van a desarrollar. Lo más importante de todo, y me gustaría que esto lo tuviéramos bien claro, es cómo debemos vivir ahora ante la expectativa de ese futuro. Vimos que el texto este que tenéis ahí en la pantalla, que casi no se ve, me parece, ¿no?, nos plantea un reto ineludible. Dice el apóstol Pablo que debemos vivir, los creyentes de Tesalónica, nosotros por supuesto también, buscando ser irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Por tanto, en ese texto que considerábamos, encontramos un llamado y un llamado urgente a la santidad. ¿Qué es la santidad que decíamos que era? Se podía definir de muchas maneras.
Quizá como seres humanos nos sentiríamos más a gusto si dijeran, bueno, la santidad es cumplir los 5.000 mandamientos siguientes. Pero eso no es el espíritu de la Escritura. Si nos dan el decálogo, nos dan una serie de normas, ¿no? Pero el espíritu, como se nos recordaba el domingo pasado, el espíritu de la santidad, el espíritu de la Escritura no es darnos normas para cumplir, ¿no? Sino generar en nosotros actitudes, generar en nosotros actividades relativas a la santidad. ¿Qué era la santidad? Decíamos que, o definíamos la santidad como el proceso de restauración de la imagen de Dios con la que fuimos creados, y que esa imagen se refleje en nuestra vida diaria. Esto tiene mucha miga, y quizás resumido así con tan pocas palabras nos pueda pasar desapercibido, ¿no? Pero fuimos creados antes de la caída, por supuesto, ¿no?, con una imagen de santidad, y eso le permitía a Adán y Eva caminar con Dios en el huerto del Edén. Eso se perdió con el pecado. Por tanto, como tantas otras cosas, el propósito de Dios es volver las cosas al origen. Y por eso la santidad, en el fondo, lo que trata es de recomponer en nosotros o reproducir en nosotros la imagen de santidad con la que fuimos creados. Y, por supuesto, que esa imagen se refleje en nuestra vida diaria. El fin de la santidad en nosotros, que lleguemos a ser como Cristo, que seamos semejantes a Cristo, a Él, como luego vamos a considerar. Bueno, la vez anterior dijimos que la santidad era como una moneda con una doble cara. Por un lado es responsabilidad nuestra, es un proceso que se nos exige, somos salvos para ser santos. Por tanto, es un reto ineludible, tenemos que ir avanzando progresivamente en ese camino de santidad. Dijimos que lo más probable es que ninguno de nosotros alcancemos la santidad completa en esta vida, pero eso no deberíamos de utilizarlo como excusa para seguir avanzando de día en día en ese camino de santidad. La otra cara de la moneda es que ya somos santos. Puede parecer una contradicción, pero a fin de cuentas la santidad es algo posicional. En Cristo ya somos santos. Y eso es lo que hoy pretendo un poco justificar y desarrollar un poquito más. Así que es importante que sepamos que la otra cara de la santidad es que ya es algo completado. Podemos tener seguridad de que acompañaremos al Señor Jesús en esa venida, en su segunda venida, porque ya somos santos a los ojos de Dios. Estando en Cristo, ya somos santos y sin mancha delante de Él. Por ello, el título de la reflexión de hoy, siendo el mismo epígrafe de un llamado a la santidad, es santos para ser salvos. Es decir, si no fuésemos santos, no seríamos salvos. Recordáis el ejemplo que puse la última vez, ¿no?, de ese pasaporte. Lo que nos habilita para llegar al cielo es el pasaporte que nos da la salvación en Cristo Jesús. Pero la foto de nuestro pasaporte tiene que ser cambiada. Ya no puede ser la del viejo hombre carnal. Necesita tener la imagen de Cristo, ¿no? Por tanto, necesitamos que esa foto de nuestro pasaporte sea cambiada para poder entrar en la gloria. Así que el reto que nos pone la palabra hoy es estar seguros de que, siendo ya santos, vamos a alcanzar la salvación. ¿Y cómo... ¿qué texto podríamos echar mano, ¿no?, para justificar lo que estoy diciendo? Lo tenéis ahí. Es un texto muy conocido, creo que lo hemos tratado algún otro hermano, incluso hasta recientemente. Me venía el otro día un poco el nervio y digo, yo creo que hace poco se ha tratado este tema. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 10. Y vamos a dividir este texto en tres partes. Ahora es tiempo de verano y yo creo que podemos ir a muchos festivales de teatro, ¿no? Y sobre todo hay obras de teatro clásico. Y en general, ¿no?, las obras de teatro están divididas, como sabéis, en tres actos, ¿no? Hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. O una introducción, un nudo y un desenlace. De alguna forma voy a dividir esta exposición o la exposición de este trozo de la palabra de Dios en esas tres partes. La introducción la encontramos en el capítulo 2, versículos 28 y 29, que vamos a leer. Dicen así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Notad que Juan se dirige a sus lectores como hijitos.
Les tiene tanto aprecio, tanto amor, que utiliza este diminutivo cariñoso para dirigirse a ellos. Aún incluso para decir las verdades más difíciles, utiliza esa misma expresión, hijitos. Se dirige a ellos con amable compasión. Y lo hace porque antes le ha advertido de dos cosas muy importantes. La primera, encontramos en el versículo 18, dice, ya es el último tiempo. Si hace casi 2000 años ya era el último tiempo, ¿cuánto más ahora, no? El regreso del Señor, el fin de los tiempos, está cada vez más cercano. Y en segundo lugar dice, y les advierte, ¿no?, de que se habían introducido en la Iglesia anticristos, falsos maestros, falsos profetas, que negaban la verdad y predicaban un falso evangelio. Cuán importante es que esto lo tengamos presente. Cuán vigilantes debemos de estar para que en medio de nosotros no se introduzcan esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos anticristos que trastocan la palabra de verdad. Si estas advertencias de Juan eran importantes en aquel tiempo, ¿cuánto más ahora? Cuánto más ahora que ya estamos muy cerca del fin de los días. Y ante estas dos realidades, Juan les exhorta a que se preparen para el momento de la venida del Señor. ¿Cómo deben de prepararse los hermanos de Tesalónica? Bueno, los hermanos a los cuales Juan también les dirigía estas palabras. ¿Cómo estar listos para ese momento? ¿Cómo estar listos nosotros para el momento de que el Señor venga? Pues les dice que tienen que cumplir 3 requisitos. El primero es, deben permanecer en Él. El primer mandamiento de Juan es a permanecer en Cristo. ¿Y qué significa esto? Pues tiene coge dos realidades. La primera es que deben de permanecer en la verdad. Si hay riesgo de falsas enseñanzas, si hay riesgo de falsos profetas, cuán importante es estar seguros de que seguimos la verdad. No debemos de prestar oídos a falsos evangelios que constantemente se introducen en la Iglesia. No debían de prestar oído a enseñanzas nuevas y erróneas. ¿Por qué? Porque no solo alteran el verdadero evangelio, por supuesto, ¿no?, sino porque hay una razón adicional muy importante. Y es que la enseñanza de Juan recogida en los evangelios y en sus cartas, la enseñanza de los apóstoles recogidas en todo el Nuevo Testamento, se basaba en que ellos habían sido testigos. Ellos habían oído, habían visto, habían contemplado y habían palpado algo acerca del verbo de vida. Y esa enseñanza es la que encontramos en la Biblia. No estaban dándoles a ellos fábulas artificiosas o cuentos, ¿no?, de cualquier tipo, no. Les estaban hablando de aquello que habían oído, de aquello que habían visto, de aquello que habían contemplado, aquello que habían palpado tocante al verbo de vida. ¿Cuán importante es esto? Su enseñanza hablaba de Jesús, que era plenamente Dios y era plenamente hombre, como hemos recordado antes, que vivió una vida de carne y hueso aquí, que murió ciertamente y resucitó ciertamente al tercer día. Si lo pensáis bien, las enseñanzas de los falsos maestros, de los falsos profetas, esto es lo primero que tratan de desacreditar. No solo la divinidad y humanidad de Jesús, ¿no?, sino también el hecho de que resucitase. Así que debemos de permanecer en la Escritura, debemos de permanecer en Él, en ese sentido, de seguir la verdad. Pero, en segundo lugar, deben de mantener una relación personal íntima con Jesús. Para el apóstol Juan, eso no lo vimos el último día, si analizamos para él qué es la santidad o qué es la santidad para él en su Evangelio y en sus cartas, veríamos que lo resume muy fácilmente. La santidad es tener una comunión íntima con Jesús, tenerlo como modelo de vida, tenerlo como modelo de conducta, tenerlo como modelo de vida moral. Si tenemos una comunión intensa con el Señor Jesús, el resultado normal será vivir vida conforme a la voluntad de Dios. Así que les exhorta a los hermanos que reciben estas cartas, ¿no?, a mantener una relación personal íntima con Jesús. La verdadera santidad surge de esa relación con Jesús. Por eso dice en el versículo 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que permanecer en la verdad y hay que permanecer con una unión íntima con el Señor Jesús. Y fijaros que la palabra de Dios es categórica. No es compatible el amor al Padre y el amor al mundo. Cuando dice Juan aquí, dice no améis al mundo, está utilizando la palabra agapao, el amor ágape, es decir, la máxima dimensión del amor. Y comprendéis que no puede ser compatible el amor del Padre con el amor al mundo. Como ahora se dice, no cabe el poliamor en estos asuntos, ¿no? No se puede amar al mundo y amar al Padre. Así que es importante que esa relación personal con Jesús la mantengamos, porque de lo contrario acabaremos amando al mundo. ¿Cuántas iglesias o cuántos creyentes, cuántas personas, ¿no? Se han enfriado, se han alejado incluso de la comunión y de la vida con el Señor precisamente por eso? Por amar al mundo, porque acaban completamente contagiados con la moral del mundo. El segundo requisito que debían de cumplir los hermanos a los que dirige Juan su carta es que deben de tener confianza en él. Y lo dice, y añade, mejor dicho, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Notad, yo creo que ya habéis notado ya, ¿no?, que Juan utiliza casi siempre la primera persona del plural. Él se incluye en esto. Él no dice para que no os alejéis vosotros. Yo estoy aquí en mi torre de marfil y soy ya totalmente santo. No. Juan corre el mismo riesgo que los hermanos a los cuales dirige su carta. Y dice para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y recordáis que la palabra venida significa parusía, no voy a extenderme mucho en esto nuevamente, ¿no? Habla de la presencia personal y presencia física de alguien que está ausente. Y para Juan, evidentemente, esa parusía, esa venida por antonomasia es la venida del Señor Jesús. Así que, ante la venida del Señor Jesús, ¿cómo debemos de prepararnos? Juan lo resume de una manera muy fácil de decir, ¿no? Para que no nos alejemos de él avergonzados. Con ocasión de los cultos especiales del fin de semana pasada le dimos un repaso hubo gente, hermanos y otras personas que le dieron un repaso al local para tenerlo lo más presentable posible ante las visitas que nos viniesen, ¿no? ¿Cómo deberíamos de prepararnos nosotros ante la venida del Rey de Gloria? Pues lógicamente tendríamos que tener particular esmero, ¿no?, en prepararnos para esa venida. La esperanza de los primeros cristianos en el regreso inminente de Cristo les mantenía en vilo, les motivaba a llevar una vida de semejante santidad que ante el momento de dar cuenta al Señor de lo que era su vida, no se alejasen de él avergonzados. Lo mismo nosotros. Si supiésemos que el Señor viene ahora, yo por supuesto no, me tendría que alejar de él avergonzado, ¿no? Pero deberíamos todos nosotros, ¿no?, de vivir con esa expectativa, ¿no?, tener esa conciencia, ¿no?, de que no nos alejemos de él avergonzado. Así que la voz de Juan urge a los creyentes a prepararse para su venida mediante su compromiso con la santidad. Yo creo que aún nosotros conservamos en nuestra iglesia la viva esperanza del pronto regreso de Cristo. Pero en la mayor parte del pueblo evangélico me atrevería a decir que esa esperanza se ha perdido. Y si perdemos esa esperanza, perdemos la necesidad de vivir de manera que no nos alejemos de él avergonzados cuando se presente. Vivir en la expectativa del inminente regreso de Cristo nos debe de motivar a vivir vidas en santidad. Ahora bien, y esta mañana creo que Juan lo leía, ¿no? Muchos creyentes ven el regreso de Cristo solo como antesala de la vida en gloria, pero pasan por alto el hecho de que previamente en el tribunal de Cristo al que se hacía referencia, el Señor nos pedirá cuenta de lo que ha sido nuestra vida, del uso que hayamos hecho de nuestros talentos, del desarrollo que hayamos hecho de nuestros dones, de la vida que hayamos llevado, de cómo hayamos avanzado en santidad. Sí, vamos a venir con el Señor, por supuesto. Él ya nos ve santos y sin mancha, pero
Yo creo que el Señor sería injusto si no nos pidiera cuenta de lo que ha sido nuestra vida. Será un juicio, por supuesto, para salvación, como se suele decir, pero todos tenemos que comparecer ante ese tribunal de Cristo, donde Dios nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho con nuestra vida. Quizá en ese día muchos de nosotros nos tengamos que alejar del Señor avergonzados, pero tengámoslo presente y vivamos vidas que intenten no tener que alejarse del Señor cuando Él nos llama a su presencia. El tercer requisito es que deben sentirse seguros en Él. Quizá lo que he dicho antes nos produzca en nosotros temor o ansiedad, ¿no? Y yo creo que Juan era perfectamente consciente de que esa podía ser la reacción de sus lectores. Por eso inmediatamente dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién puede sentirse irreprensible ante la venida del Señor? Yo, por supuesto, no. No sé si hay alguien aquí que sí, no sé. Yo al menos no, ¿no? Y por eso tranquiliza Juan a sus lectores con estas frases. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué significan estas palabras? Pues que, de alguna manera, los hijos reflejan aspectos de los padres. Os pongo un ejemplo. Hace una semana, ¿no?, leía en el periódico, ¿no?, que un hombre había presentado una demanda contra una clínica de fertilidad. Su esposa, bueno, había pasado por una fecundación in vitro y habían tenido un hijo. Pero claro, la familia del padre le decía: oye, qué poco se parece tu hijo a ti. Le pusieron ya la semilla de la duda: oye, a ver si no eres tú el padre. No dice el periódico qué rasgos eran, ¿vale? El caso es que, bueno, pues ya es el padre con la mosca detrás de la oreja, se hizo un test de ADN. Y efectivamente salió que no era su hijo. Es decir, había habido un error en el momento de la fecundación in vitro y habían fecundado el óvulo con otro donante, ¿no? Este ejemplo yo creo que nos ilustra lo que quiere decir aquí Juan, ¿no? De alguna manera, los hijos reflejamos aspectos de nuestros padres. Y aquí está diciendo Juan, dice: si sabéis que Él es justo, es decir, si Dios es justo, si vuestros padres justos, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y eso nos tranquiliza, ¿no? Somos indignos de estar ante la presencia del Señor. Seguro que no vamos a tener que alejarnos de Él avergonzados, seguramente, ¿no? Pero a los ojos de Dios ya somos justos, porque Dios nuestro Padre lo es. Y esto nos tiene que dar tranquilidad. Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Así que es importante que tengamos bien presente esto, ¿no? Nos podemos sentir seguros en Él porque nuestro Padre es justo y Dios ya nos ve como tal. Por supuesto que no somos perfectos. Ni Juan sugiere que los creyentes o los hijos de Dios deban de serlo, porque sabe, y él también se mete en ese paquete, que alguna vez que pecamos. Pero esencialmente los hijos de Dios se comportan de forma justa. Aunque pequen, no viven en pecado, que es algo muy, muy distinto. Así que Juan nos está poniendo delante de nosotros un reto. La vida de aquellos que somos hijos de Dios debe caracterizarse por la justicia, debe caracterizarse por la búsqueda de la santidad. Deben de sentirse motivados, o debemos de sentirnos motivados a vivir vidas más conforme al ejemplo del Señor Jesús. No somos perfectos, pero Dios ya sí que nos ve santos y sin mancha. Hasta aquí la introducción. Voy a ir más rápido en los siguientes puntos, ¿vale? Así que estar tranquilos, ¿no? Bueno, que esto sirve de antesala a lo que es el núcleo, el nudo de la Escritura que hemos considerado. Son los versículos del 1 al 3, que voy a leer. Dice así Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos dice básicamente este texto? Primero nos dice quiénes somos.
¿Cuál es nuestra posición? Dice la Escritura, dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Con esta expresión, Juan lo que quiere poner de manifiesto es la incalculable e inimaginable dimensión o generosidad del amor de Dios hacia nosotros. Dios no derrama sobre nosotros un amor cicatero para que, nos acerquemos a Él. No, no, no. Dios es un Dios generoso y lo vemos en los Salmos, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Es grandemente generoso. Y Juan tiene aquí esta imagen también. Dios es tan sumamente generoso, su amor es tan extraordinario hacia nosotros que nos da algo inalcanzable, inimaginable, que es ser hijos de Dios. Ese amor de Dios nos garantiza un lugar en la familia de Dios. Por medio de Él nos convertimos en sus hijos. Qué importante es que recordemos que no todos somos hijos de Dios. Muchos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio, en el catolicismo, ¿no? No es que viviéramos engañados, en parte sí. Vivíamos con el convencimiento de que éramos hijos de Dios todos, ¿no? Cuando descubrimos en el primer capítulo de Juan la verdad al respecto, fue una de las cosas que a mí personalmente también me hizo reflexionar sobre lo que estaba siguiendo. Y recordáis esas palabras de Juan, Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios todos somos solo los que hemos sido engendrados por el Espíritu, los que hemos sido engendrados por Dios. Así que el amor de Dios nos pone en un lugar absolutamente increíble. Pero lo que dice Juan a continuación es algo también extraordinario. La prueba adicional de que somos hijos de Dios es que el mundo no nos conoce. Yo cuando iba por ahí diciendo, yo soy hijo de Dios, claro que sí, nadie me perseguía. Pero ahora di tú por ahí, o digamos por ahí, oye, no, tú no eres hijo de Dios, tú eres criatura de Dios. Hijos de Dios son solo aquellos que hemos sido engendrados por el Espíritu. Lógicamente hay persecución, hay burla, hay escarnio como poco, ¿no? Es llamativo que el apóstol Juan diga que la prueba del algodón de que realmente somos hijos de Dios es que el mundo no nos conoce. ¿Y por qué esto debe ser así? Porque ser hijo de Dios nos posiciona en la familia de Dios. Mientras que no ser hijo de Dios nos posiciona en la familia del diablo, en la familia del mundo, podríamos decir. Y allí no vamos a tener persecución. Así que reflexionar en eso, ¿no? Antes hablábamos de las persecuciones, los problemas que nos venían al apóstol Pablo por ser creyentes, pero realmente era la prueba del algodón de que realmente era hijo de Dios. El mundo no lo conocía, ni el sistema religioso que él seguía tampoco, ¿no? Así que cuando andemos en momentos de pruebas, en momentos de aflicción, momentos de seguridad, sostengámonos con esto. Es la prueba evidente de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso ya nadie lo puede quitar. Ahora, Juan no se queda ahí. Siendo maravilloso lo que ya somos, no es nada comparable a lo que seremos, a lo que será nuestra expectativa. Ser hijo de Dios es únicamente una parte de la historia. Y Juan prosigue diciendo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que dicen estas frases las leímos muchas veces, yo primero de corrido, ¿no? Pero es algo tan sublime que no podemos por menos que sentirnos maravillados y sorprendidos de la increíble dimensión del amor de Dios hacia sus hijos. Lo que ya somos hoy, siendo maravillosos, no es nada comparable a lo que seremos en el futuro. Lo que tenemos ya es bueno, pero no es nada en comparación con lo que está por venir. La Escritura, como he dicho antes, no nos dice gran cosa de eso, ¿no? De las cosas futuras, pero en lo que dice ya es algo absolutamente extraordinario. Es muy significativo, porque dice que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.
Y seremos semejantes a Cristo, y creo que lo tenemos claro, ¿no? No en su cuerpo de aflicción, no en su cuerpo de humillación, no en su cuerpo entregado a la cruz del Calvario, sino en un cuerpo glorificado que vemos una vez que el Señor resucitó, ¿no? Así que es muy importante que esto lo tengamos presente. No es lo que tenemos ahora siendo bueno, no es nada comparable a lo que está por venir, porque cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ante esa expectativa, ¿no? Lo que ya somos, lo que vamos a ser, ¿cómo debemos comportarnos aquí? ¿Qué debemos hacer a la vista de esto? ¿Cuál debe ser nuestro progreso? ¿Qué debemos hacer entre tanto llega el día de que tengamos que dar cuenta al Señor de nuestra vida? Hemos dicho, ¿no?, que la santidad es algo ya conseguido. Y cabría que nos preguntásemos, bueno, oye, si ya somos santos a los ojos de Dios, vamos a sentarnos aquí tranquilamente, a relajarnos y a guardar con indolencia de que el Señor venga. Si el éxito final está asegurado, ¿por qué deberemos perseverar en el penoso camino de alcanzar la santidad en nuestra vida? Si la santidad ya es algo conseguido a los ojos de Dios, ¿por qué debemos de presentar continua batalla día a día, momento a momento, contra Satanás, el mundo y la carne? Son preguntas muy importantes que nos las hagamos, ¿no? Pero creo, en mi opinión, que las preguntas están desencaminadas, no están bien enfocadas. Porque lejos de preguntarnos esto, ¿no?, teníamos que reflexionar en lo que decía hace un momento. La expectativa de nuestra vida futura debe condicionar nuestro tiempo presente. Saber cómo vamos a vivir en el futuro implica una acción en el presente. Y la acción en el presente es buscar la santidad. Así que si nos hacemos esas preguntas que decía antes, estamos desenfocando el problema. Lo que tenemos que hacer es, ante esa expectativa futura, vivir aquí en santidad. El hecho de que cuando el Señor se manifieste seremos como Él significa que debemos de intentar ahora mismo ser ya como Él. En todo lo posible, tratar de prepararnos para la próxima aparición del Señor. Juan define lo que hemos de hacer con estas palabras. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la preparación ante ese momento futuro tiene que caracterizarse por una búsqueda de la santidad. Juan nos dice que si tenemos esta esperanza en el Señor, debemos de purificarnos moralmente, así como Él es puro. Es como si Juan, haciéndose eco de las palabras del Antiguo Testamento y aplicarlas a Cristo, dijera: sed santos porque yo, Jesús, soy santo y no hay pecado en mí. Así que ese proceso de descontaminación del pecado que todos debemos de llevar adelante, ¿no?, tiene que empezar aquí y ahora. Debemos tratar ya de vivir aquí en imitación de aquel que nos ama. Y debemos vivir aquí también en anticipación de entrar plenamente en su presencia. Y voy ya al final, voy ya al desenlace, ¿no? La conclusión. Recordar, la primera sección nos hablaba de lo que ya somos en Cristo, somos hijos de Dios. La segunda sección nos hablaba de ese hecho de qué seremos en el futuro, a qué nos conduce en el futuro, es decir, semejantes a Cristo, como hemos visto hace un momento. Y eso lleva a lo que seremos, y lo que seremos en el futuro nos habla de lo que debemos ser en el presente. ¿Qué debemos ser en el presente? Vamos a leer rápidamente el texto. Dice así a partir del versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué debemos ser en el presente? ¿Cómo debemos de vivir en el presente? Fijaros, ¿no? Si hemos estado atentos en la lectura, ¿no?, que Juan deja claro dos cosas. En primer lugar, la necesidad que tenemos los creyentes de abstenernos del pecado. Y a continuación nos dice, oye, ¿esa demanda es posible? ¿Qué posibilidades reales tenemos de hacerlo? Juan es bien claro, ¿no? Debemos de abstenernos del pecado, pero ¿es algo imposible para nosotros? ¿Qué posibilidades tenemos realmente de abstenernos del pecado? Es lo que va a dejar claro en el texto que hemos leído. Hemos dicho, ¿no?, que voy a intentar abreviar un poquito, ¿vale? Hemos visto, ¿no?, que el amor de Dios nos pone dentro de la familia de Dios en contraposición con la familia del diablo. Y la familia del diablo y la familia de Dios se distinguen por una cosa muy evidente. Aquellos de la familia de Dios no pecan, mientras que de la familia del diablo pecan. Y yo el primero, quizás todos vosotros también os estéis preguntando, dice, bueno, pero si yo peco, ¿dónde está aquí la diferencia, ¿no? ¿Dónde está aquí el error? El error es el que hemos dicho ya varias veces, o he dicho varias veces, es confundir pecado con vivir en pecado. Una cosa es que podamos pecar ocasionalmente y otra es vivir constantemente pecando. Es una diferencia enorme. Y aquí lo que está diciendo Juan es que los creyentes, y él mismo, fijaros que se incluye, cabe la posibilidad de que pequemos. Pero lo que es completamente incompatible con ser de la familia de Dios es vivir en pecado. Y eso lo deberíamos de tener muy, muy, muy presente. Así que los que somos de la familia de Dios no vivimos en el pecado, sino que intentamos ser moldeados por su santidad. Así que Juan no niega la posibilidad de que los creyentes y él mismo pueda pecar, pero señala que es una actitud incongruente con ser miembro de la familia de Dios. Para Juan, vivir en pecado es completamente incompatible con vivir en Cristo. Y eso lo deberíamos tener bien presente, ¿no? No tanto si pecamos ocasionalmente, sino si toleramos en nuestra vida, si vivimos continuamente en pecado en nuestra vida. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de pasar de vivir en pecado a abstenernos del pecado? Juan lo deja muy claro en el texto que hemos leído. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan nos está diciendo que es posible abstenernos del pecado. Y la razón por la que podemos abstenernos del pecado es porque Dios ha puesto una simiente en nosotros. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es la semilla que Dios ha puesto en nosotros para que podamos vivir o abstenernos del pecado? Pues la verdad es que no está muy claro. Pero si vamos a otros textos de la Escritura veremos que Dios nos da dos herramientas poderosas para combatir el pecado. Por un lado la Escritura y por otro lado el Espíritu de Dios. Así que esto es realmente maravilloso, porque si la búsqueda de la santidad, el no pecar, dependiera de nosotros, estamos condenados al fracaso. Muchas veces vemos a gente que intenta buscar la santidad por ahí, pues mortificando el cuerpo, mortificando el espíritu, poniendo cilicio, haciéndose verdaderas salvajadas a su propio cuerpo. Eso no garantiza la seguridad, la santidad, lo que garantiza es la frustración, el desánimo, ¿no? No es la manera de buscar la santidad. La Escritura nos dice, y la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que la búsqueda de la santidad se puede alcanzar o se puede culminar ese proceso si utilizamos la simiente que Dios ha puesto en nosotros, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ¿no? Así que qué maravilla, ¿no? Porque Dios podía ponernos delante de nosotros un objetivo inalcanzable. Qué malo, entre comillas, sería Dios, pero no.
Es maravilloso ver, ¿no?, que cada demanda espiritual que Dios pone a nosotros nos da las herramientas necesarias para conseguirlo. Dios no nos pide que nos abstengamos del pecado sabiendo que eso por nuestra naturaleza carnal es prácticamente imposible. Dios dice, oye, esta es mi demanda, pero aquí tienes las herramientas para conseguirlo. Esa simiente, esa semilla de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Juan concluye esta sección diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que lo que debemos de hacer en el presente es ser de aquellos que hacen el bien y aman a sus hermanos y hermanas en la fe. Hacer el bien y amarnos mutuamente. Ese probablemente sea el resumen, ¿no?, de la manifestación más clara de que somos hijos de Dios. Y termino. Y Dios lo hará. Hemos, el fin de semana pasado, hablado de la fidelidad de Dios, ¿no? Y hemos salido convencidos de que Dios es fiel y cumple lo que promete. Y esto, que mucho de lo que hemos hablado está por ver en el futuro. Y podría caber en nosotros pues cierta duda. Oye, ¿será verdad? ¿No será verdad? Dios lo hará. Y Dios lo hará como lo dice un texto también de Tesalonicenses. Dice, y el mismo Dios de paz os santifico por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué maravilla! La seguridad de lo que somos, la seguridad de lo que seremos, la seguridad de nuestra vida eterna está basada en que, en primer lugar, en que Dios es fiel y Dios cumple lo que promete. A diferencia de nosotros, Dios cumplirá aquello que ha prometido. Pero hay otro matiz importante en este texto, ¿no? Es que Dios no es solo fiel, sino que Dios es poderoso y es capaz para hacer eso, para producir ese cambio realmente en nosotros, ¿no? Así que, hermanos, termino, ¿no? No quiero alargarme más, ¿no? Confiemos en nuestro Dios. Sin duda, Él pone por delante de nosotros un reto que se nos antoja imposible de cumplir o de alcanzar. Pero Dios nos ha dado las herramientas para conseguirlo. Pero sobre todo, gocémonos en la seguridad de que esa obra de restauración de la imagen de santidad con la que fuimos creados, el Señor la acabará en su momento. No antes, en el momento apropiado, cuando Él venga, ¿no? Y podemos estar seguros de que eso es así porque nuestro Dios es fiel y porque nuestro Dios es capaz de hacerlo. Pues que al Señor sea la gloria y que vivamos en esa seguridad y confianza en nuestra vida y pongamos de nuestra parte lo que debemos, ¿no?, para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestra vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu maravilloso amor hacia nosotros. Siendo completamente inmerecidos, Señor, tú nos has hecho hijos tuyos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, porque ya es maravilloso lo que somos, pero sin duda alguna, Señor, es aún más maravilloso lo que está por venir. Ayúdanos a vivir en imitación de nuestro Señor Jesucristo y viviendo también, Señor, de manera que esperemos constantemente su venida, para que, Señor, sea hecho también en nosotros tu propósito de que vivamos vidas de santidad, vidas más cercanas moralmente a lo que tú deseas para nosotros. Pero gracias porque vivimos, Señor, en la seguridad de que esa obra de restauración tú la completarás en su momento y que podremos acompañarte, aunque sea algo inimaginable por nosotros, en tu segunda venida. Gracias, Señor, porque descansamos en tus promesas, descansamos en que eres un Dios fiel y un Dios poderoso para hacer lo que promete. Pues queremos, Señor, darte en esta mañana la gloria, la honra y el reconocimiento que solamente tú mereces. Y lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.